Imagina la escena por un momento. No es un palacio ni el templo de Jerusalén. Es de noche, en mitad del campo, cerca de Belén. Un grupo de pastores está haciendo su trabajo, un trabajo nocturno, solitario y, bueno, seamos sinceros, bastante monótono. Pero en esta noche, dentro de nuestro camino al pesebre, la normalidad está a punto de saltar por los aires. Hoy vamos a analizar uno de los momentos más espectaculares de la historia, guiados por el relato de Lucas en el capítulo 2. Nos sumergiremos en el anuncio angelical para intentar rascar un poco más allá de la típica estampa de Navidad, porque en esta escena se esconde una teología potentísima que a veces pues se nos escapa entre el musgo y las figuritas del Belén. Totalmente. A menudo lo vemos como una bonita historia para niños, pero lo que Lucas nos presenta aquí es una declaración de intenciones cósmica. No es solo el anuncio de un nacimiento, es la culminación de siglos de promesas y profecías. Es literalmente el momento en que el plan de redención de Dios, diseñado desde la eternidad, aterriza en la historia humana de la forma más inesperada posible. Pues empecemos por ahí, por lo inesperado. La primera pregunta es casi obligatoria. De todas las personas del mundo, ¿por qué unos pastores? El emperador Augusto está en Roma, Herodes en su palacio, el sumo sacerdote en Jerusalén, y el cielo se abre para un grupo de trabajadores nocturnos. Y esa lección es en sí misma el primer gran mensaje de la noche. Las fuentes que manejamos nos pintan un cuadro muy claro del estatus de los pastores en el siglo I. No eran simplemente gente humilde, estaban en uno de los peldaños más bajos de la escala social. Se les consideraba poco fiables, a menudo nómadas, gente con la que no se hacían tratos importantes. De hecho, he leído en una de las notas algo que me ha dejado helado. Su testimonio ni siquiera era admisible en un juicio. Se les consideraba también ceremonialmente impuros por su contacto constante con los animales. Exacto. Así que Dios elige a personas cuya palabra, legalmente, no valía nada, Nada. para ser los primeros testigos del evento más importante de la historia. La ironía es absolutamente demoledora. Para avergonzar a los sabios, elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. Al anunciar la llegada del gran pastor a estos humildes pastores, Dios está declarando desde el minuto 1 que su reino invierte por completo los valores del mundo. No busca poder, ni influencia, ni pedigrí. Busca corazones sencillos. Y no solo les da la noticia, los convierte en protagonistas, les da un papel activo. Y la forma en que les da esa noticia no es precisamente sutil. El texto dice que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Me imagino que eso no es una experiencia muy relajante. La reacción humana es instantánea y tuvieron gran temor. Un gran temor, sí. No es el miedo a un ladrón en la noche, es el pavor existencial que siente el ser humano cuando lo terrenal se topa con lo celestial, cuando la santidad de Dios irrumpe en nuestro mundo caído. Es la misma reacción que tuvieron Isaías, Ezequiel o Juan. Es el reconocimiento de que estás ante algo infinitamente más grande y puro que tú. Por eso, las primeras palabras del ángel son cruciales. No teman. Claro, y ese no teman cambia por completo el tono. No es simplemente un tranquilos, no os voy a hacer daño. Es más bien un preparados, porque esta buena noticia va a poner vuestro mundo patas arriba, pero de la mejor manera posible. Hay una cita del puritano Thomas Watson que lo clava. ¿Qué decía? Decía, cuando Dios se revela en juicio, debemos temer. Cuando se revela en gracia, no debemos temer. Este era sin duda un mensaje de gracia. Es una distinción perfecta. El ángel está recalibrando su miedo, les dicen, no teman esta luz, porque no es una luz que viene a juzgar, sino a iluminar. No teman el mensaje que traigo, porque es una buena noticia de gran gozo para todo el pueblo. Y, lo que es más profundo, no teman al que ha nacido. No teman saber que este bebé es el Salvador esperado, el Mesías prometido y, fundamentalmente, el Señor. Es una invitación a dejar el pavor y abrazar el asombro. Y aquí es donde el anuncio pasa de ser una noticia a ser una confesión de fe. El ángel les da 3 títulos para este recién nacido. Un Salvador, que es Cristo el Señor. No es solo un anuncio de nacimiento, es una coronación y un manifiesto teológico en 3 palabras. Es como un credo comprimido. Totalmente. Salvador es su misión, Cristo es su cargo y Señor es su identidad. Es una densidad de información increíble. Increíble y deliberada. Analicemos el peso de cada una.
Salvador responde a la necesidad más profunda de la humanidad, ser rescatados del pecado y de la muerte. Cristos en griego, Mesías en hebreo, significa el ungido. Es el rey prometido del linaje de David, el profeta que hablaría las palabras de Dios, el sumo sacerdote que ofrecería el sacrificio definitivo. O sea, es el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Pero es el tercer título, Señor, donde la afirmación alcanza su punto más álgido y para la época más radical. Sin duda. Y Lucas, el autor del Evangelio, construye este argumento con una precisión de cirujano. La clave está en la palabra griega Kyrios, que se traduce como Señor. Lucas la usa de forma intercambiable para referirse a Dios Padre y a Jesús. Fíjate en el paralelismo, que es casi poético. En el versículo 9, la gloria del Señor, Kyrios, refiriéndose a Yahvé, los rodeó de resplandor. Ajá. Y 2 versículos después, el ángel anuncia el nacimiento de Cristo el Señor, Kyrios, refiriéndose a Jesús. O sea que no es una pista sutil para que los teólogos la encuentren siglos después. Para un lector del primer siglo, familiarizado con la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, donde Kyrios se usaba para nombrar a Dios, Aplicar esa misma palabra a un bebé nacido en un pesebre era una afirmación de igualdad con Dios absolutamente inconfundible, casi chocante, ¿no es así? completamente chocante, era una bomba teológica. El teólogo Juan Calvino señaló que Lucas aplicó deliberadamente a Cristo el título que pertenece exclusivamente a Dios. Pero Lucas no se queda ahí. Nos da más evidencias. La segunda es el propio nacimiento virginal. El señorío de Jesús no se puede entender sin el milagro de su concepción. Claro, lo que se narra en el capítulo anterior, cuando el ángel se le aparece a María. Exacto. Ella pregunta, ¿cómo será esto si no tengo relaciones con ningún hombre? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay un padre humano. Es una obra sobrenatural y única del Espíritu Santo. Este milagro es lo que hace posible su doble naturaleza. Perfectamente humano, nacido de mujer, pero perfectamente divino, concebido por Dios. El Dios hombre. Un concepto que a la iglesia primitiva le costó siglos articular. De ahí vienen todos esos debates y concilios. Pienso en el credo de Calcedonio. Un momento clave. En el año 451, después de muchísimos debates, la Iglesia finalmente encontró las palabras para definir este misterio. Perfecto en deidad y perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero esa verdad ya estaba plantada aquí, en el anuncio a María y en la declaración del ángel a los pastores. Y aún hay una tercera evidencia que el propio Jesús usaría más tarde. ¿Su relación con el rey David? Su superioridad sobre David. En Lucas 20, Jesús arrinconó a los líderes religiosos con una pregunta del Salmo 110. Les dice, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Si el propio David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Si David mismo lo llama mi Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Vaya pregunta. Nadie supo responderle. El argumento es demoledor. El Mesías, aunque descendiente de David, es infinitamente superior a él. Es el Señor de David. Como dijo Charles Spurgeon, Cristo es hijo de David según la carne, pero Señor de David según el Espíritu. Por eso, cuando el ángel dice Cristo el Señor, no es un título honorífico, es una declaración de deidad absoluta. Vale, paremos aquí un segundo. Un ejército entero de ángeles aparece, pero no para librar una batalla, sino para cantar una canción. Eso ya de por sí nos dice algo sobre la naturaleza de este nuevo reino. Su primera victoria no se gana con espadas, sino con un himno. El texto dice que apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Y su canto es, probablemente, la frase más famosa de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y ese canto es una bisagra perfecta que conecta el cielo y la tierra. Analicemos sus dos partes. Primero, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué los ángeles dan gloria a Dios en este momento? Porque están viendo el plan eterno de Dios desplegarse en tiempo real. Están siendo testigos de la respuesta soberana de Dios al problema del pecado humano. Una respuesta que no es solo justicia, sino una misericordia y una gracia incomprensibles. Jonathan Edwards lo llamó la maravilla de todas las maravillas, que el Dios infinito se hiciera un bebé finito. Los ángeles cantan porque la esperanza de redención, diseñada antes de la fundación del mundo, por fin ha llegado a la tierra. Y luego la segunda parte.
Y en la tierra paz. Aquí es muy fácil caer en el sentimentalismo y pensar que es una promesa de que se acabarán las guerras o los conflictos políticos. Pero el significado es mucho más profundo, ¿verdad? Mucho más. No es la paz de un alto el fuego entre dos ejércitos. Es la paz de una disputa familiar que por fin se ha resuelto. Es la paz de la reconciliación. El profeta Isaías describe la condición natural del ser humano como una de constante agitación, diciendo que no hay paz para los malvados. Por naturaleza estamos enemistados con Dios, alienados de nuestro Creador. Lo que este canto anuncia es que Jesús, el príncipe de paz, ha venido a restaurar esa relación rota. Es la paz para con Dios de la que habla Pablo en Romanos 5. Y el texto añade un matiz, punto entre los hombres de buena voluntad. Aunque algunas traducciones más modernas lo expresan de una forma que creo es más fiel al original griego. Sí, lo es. Paz a aquellos en quienes Dios se complace. No es que Dios dé la paz a la gente que ya es buena, sino a aquellos que son el objeto de su favor y de su gracia soberana. Esa es la clave. La buena voluntad no es la del hombre hacia Dios, sino la de Dios hacia el hombre. Es una paz que se otorga, no que se gana. Dios elige soberanamente a quienes mostrar su favor, y a ellos les concede esta paz reconciliadora. Por tanto, el himno es un resumen perfecto del Evangelio. La gloria de Dios en el cielo se manifiesta en la paz que Él mismo otorga a los pecadores en la tierra a través de su Hijo. Pongámonos ahora en la piel de los pastores. El cielo se ha abierto, ha explotado en luz y sonido, un ser aterrador te ha dicho que no tengas miedo, has recibido la noticia más importante de la historia del universo, y entonces, silencio. Los ángeles se van, el cielo vuelve a estar oscuro, el único sonido es el de las ovejas. ¿Qué haces en ese momento? ¿Dudas? ¿Piensas que ha sido una alucinación colectiva? Es una pregunta fantástica porque su reacción es la prueba de su fe. El texto dice que se dijeron unos a otros: «Vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». No hay un comité, no debaten si es prudente, no esperan a que amanezca. Hay una urgencia que nace de la fe. Y Lucas añade un detalle crucial. Vinieron pues deprisa. Me encanta ese detalle. Abandonan sus rebaños, que son su medio de vida, su única posesión, en mitad de la noche para perseguir la promesa de un ángel. Es un acto de fe radical. Radical y ejemplar. No basta con escuchar la palabra. La fe auténtica te pone en movimiento. Y lo que encuentran al final de esa búsqueda apresurada es la confirmación. El texto dice: hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La señal que les dio el ángel se cumple al pie de la letra. No es un rey en un trono, es un niño en un comedero de animales. Y es ahí, después de ser testigos, cuando su misión se activa. Se convierten en los primeros evangelistas. Exacto. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Tienes que imaginar la escena en Belén. Estos tipos, que no eran precisamente la gente más creíble del pueblo, irrumpen en la ciudad, probablemente de madrugada, diciendo: «No os vais a creer lo que acabamos de ver y oír». Pasan de ser marginados sociales a ser los portadores de la noticia del siglo en una sola noche. Es una transformación asombrosa. Y su viaje termina como empezó el anuncio, en adoración. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. El círculo se cierra. Si hacemos balance de todo lo que hemos desgranado, el diseño es absolutamente perfecto. Tenemos un anuncio deliberado a los humildes, que en sí mismo es una declaración sobre la naturaleza del reino de Dios. Luego una afirmación teológica potentísima sobre la identidad de Jesús, condensada en esos 3 títulos: Salvador, Cristo y Señor. Y finalmente un coro celestial que conecta el plan glorioso del cielo con la necesidad más profunda de la tierra, la paz con Dios. Visto así, la historia de Navidad no es la historia del hombre buscando a Dios. Para nada. Es la historia de Dios irrumpiendo en la historia humana, ejecutando un plan de redención inmutable y soberano, revelándoselo a quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Es Dios tomando la iniciativa de principio a fin. Un plan perfecto y soberano, ejecutado en la oscuridad de un campo y anunciado a los últimos de la fila. Y para terminar, me gustaría dejar una última reflexión. La señal que el ángel les dio a los pastores no fue un cetro, ni una corona, ni un halo de luz. Fue algo profundamente humilde y extrañamente específico. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pensemos en esto. Un pesebre es un comedero,
es el lugar donde se pone la comida para los animales. ¿Qué nos dice el hecho de que la primera visión del Salvador del mundo, el Señor del universo, sea la de alguien colocado precisamente donde los animales se alimentan? Es como si desde su primer aliento, él mismo estuviera siendo presentado como alimento. Esto prefigura de una manera increíble sus propias palabras años más tarde, cuando se declaró a sí mismo como el pan de vida, ofreciéndose como sustento espiritual para un mundo hambriento de verdadera paz y salvación. La señal misma contenía ya una profecía de toda su misión.